Bueno, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de poder grabar un estudio más con el propósito de que el nombre del Señor sea glorificado, que cada uno de los videoescuchas que van a ver este estudio a través de YouTube tengan la oportunidad de conocer por la gracia y la misericordia de Dios lo que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús. Y propiamente nuestro tema de hoy va a ser las verdaderas bendiciones del creyente. Antes que nada, y poder entrar en el tema, quiero decir de que en el día de hoy hay muchas iglesias, denominaciones, que están poniendo un énfasis desmedido en la prosperidad material y económica. Aunque eso en realidad podemos verlo desde la perspectiva bíblica, el cual el Señor en alguna medida apoya la prosperidad material y económica con el objetivo de que en base a esa prosperidad nosotros podamos también bendecir a otras personas y no enfocarnos meramente en nosotros mismos, sino en cómo ayudar a quienes más necesitan. El punto es de que Jesucristo no vino a establecer. Volviendo al tema, es evidente de que la prosperidad material y económica es parte de la voluntad de Dios, pero no es lo esencial en lo que el creyente debe enfocarse. El Señor Jesucristo dijo claramente estas palabras en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. En realidad, cuando ponemos prioridad a las cosas espirituales, las cosas materiales vienen como una añadidura y no tenemos en esencia que estarlas buscando. Dios sabe en realidad cada una de nuestras necesidades antes inclusive de que se las pidamos. Pero el punto es de que aquí el pasaje que tomamos como base para desarrollar nuestra enseñanza se encuentra en la carta a los Colosenses en su capítulo 3, versículo del 1 al 4, y nos dice de la siguiente forma: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también seréis manifestados con Él en gloria. El pasaje es claro, es evidente, que nos está diciendo que hoy más que nunca nuestra mirada tiene que estar en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque sencillamente las cosas de la tierra son temporales. Bueno, pasamos a lo siguiente. Hay evidencias suficientes de la existencia de Cristo, tanto bíblicas como extrabíblicas. La historia, la arqueología, la medicina, además de otras ciencias, han corroborado su existencia. Demuestran que Él vivió, murió y resucitó, y ahora está a la diestra de Dios con todo poder y autoridad sobre toda potestad y sobre toda cosa creada, ya que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, sean visibles e invisibles. Él vino para revelarnos al Padre, sacar a luz la inmortalidad, ya que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Por lo tanto, es necesario que nuestra suprema meta sea el conocerlo a Él, ya que Él es nuestro supremo fin. En Él se inició todo y en Él finalizará todo lo visible, para que se establezca lo invisible y permanente y eterno. Veamos el siguiente tópico. Las bendiciones materiales son temporales y transitorias. Vivimos en una sociedad sumamente materialista. Todo se reduce a obtener más y más. Pero la historia, las evidencias y la experiencia han demostrado que las cosas materiales nunca han logrado llenar las necesidades fundamentales del hombre, ya que el hombre es un ser en esencia espiritual y solo lo espiritual le puede dar sentido a su existencia. Además de esto, las bendiciones dadas a Israel fueron temporales. Israel, como nación escogida por Dios, viene ahora a ser para nosotros los creyentes o cristianos como un ejemplo, que así como ellos recibieron bendiciones temporales en base a la obediencia a los estatutos, decretos y leyes que Dios les estableció, también hoy nosotros, en un sentido espiritual, al creer en la obra redentora de Jesucristo por cada uno de nosotros, también se nos ha adjudicado, en base a esa fe, bendiciones espirituales. En realidad, si vemos las bendiciones dadas a Israel, estas fueron netamente terrenales y temporales. Aún los mandamientos como ley les daban una seguridad de vida temporal. Dicha ley no fue el supremo fin de Dios para su pueblo, sino más bien ella sirvió como un medio para llevarnos a Cristo y así obtener lo que verdaderamente Dios tenía para nosotros, una vida eterna en Cristo Jesús. Veamos a manera de ejemplo el caso del joven rico. Se tenía por entendido que el poseer riquezas materiales era señal del favor o la bendición de Dios. Pero en este caso Jesucristo nos hace ver que no es así, ya que en esta ocasión un joven le preguntó a Cristo qué debía hacer para heredar la vida eterna. Jesucristo le mencionó algunos de los mandamientos del Decálogo, omitiendo el principal mandamiento. Cuando el joven le responde que él había guardado todo esto desde su juventud, Cristo le respondió que si quería ser perfecto, que vendiera todos sus bienes y los diera a los pobres, además de seguirle a él, y que tendría tesoro en el cielo. Cuando el joven escuchó las palabras del Señor, se puso muy triste y se fue. Entonces fue cuando Cristo dijo que difícilmente los ricos heredarían el reino de los cielos, ya que la mayoría tenía en su corazón en sus riquezas. Cristo le estaba ofreciendo a este joven la mayor riqueza que ningún hombre pudiera alcanzar por sí mismo, y eran las riquezas espirituales. El joven no supo discernir la diferencia entre lo temporal y lo eterno. Él pensó que lo material lo era todo. Veamos el otro caso de un hombre que había acumulado muchos bienes y que se dijo a sí mismo: ¿qué haré con tantos bienes? Ya sé lo que haré. Construiré mayores graneros y guardaré todo lo que he acumulado. Y diré a mi alma: alma mía, muchos bienes tienes para muchos días. Gózate y reposa. Pero no sabía que pronto vendrían a pedir su alma. ¿Y a quién dejaría todo lo acumulado? Este caso nos enseña que lo material no es lo que el hombre necesita en esencia, sino acumular para el reino de los cielos,
ya que pronto volamos y no nos llevamos absolutamente nada. Concluimos de que las verdaderas bendiciones ya fueron dadas en Cristo. Y leemos Efesios 1:3 de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Podemos ver con claridad en este versículo que lo que nosotros no pudimos obtener por nosotros mismos, Cristo lo obtuvo por nosotros. Y esto por su gracia y misericordia, porque así le plació al Padre de reunir todas las cosas en Cristo Jesús en la dispensación de los tiempos. Jesucristo resumió las bendiciones materiales de la siguiente manera: mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Cristo definió las bendiciones materiales y temporales como las demás cosas, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Son estas bendiciones espirituales por las que debemos de luchar y trabajar, ya que ellas son eternas y trascendentales para una existencia con sentido y propósito, por el hecho de que fuimos criados en Cristo Jesús. Ahora vamos a desglosar más específicamente las bendiciones espirituales. Efesios 3:4 nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Desde la eternidad, Él ya nos había escogido, pero con un propósito específico. Y ese propósito era no solo el ser semejantes a Él, sino también para Él, sirviéndole en santidad para sus verdaderos propósitos en Cristo Jesús. Una de las cosas que debemos tener presente es el hecho de que el hombre se encontraba en una situación de desventaja con relación a su Creador. Había caído no solo en la desobediencia, sino también había heredado la naturaleza pecaminosa y aparte de eso, la muerte. No podía por sí mismo restaurarse ni redimirse de esa condición. Solo Dios, por medio de su Hijo, que vino a este mundo para morir en nuestro lugar y así presentarnos ante su Padre santos y sin mancha. Esta obra fue una obra de juicio, justicia, misericordia y verdad. Dios había creado al hombre conforme a su semejanza, para que tuviera una comunión con su Creador y viceversa. Cuando el hombre pecó, fue separado de esa comunión y por ende quedó destituido de la gloria de Dios. El pecado tomó el control sobre su vida y además de esto, Satanás, el príncipe de este mundo, pasó a tomar el poder y el dominio de este mundo, ya que Adán le había cedido el derecho. Pero sin embargo, a Dios este hecho no lo tomó por sorpresa. De antemano le dio al hombre una promesa de un redentor que aplastaría al que tenía el imperio de la muerte a través de la muerte. En este caso, por medio de nuestro Señor Jesucristo, muriendo en una cruz por nuestros pecados. A través de la muerte de Cristo se ejecutó el juicio divino, ya que el príncipe de este mundo fue destronado de su imperio sobre el hombre. También se ejecutó juicio sobre el pecado en el cuerpo de Cristo, y así de esta manera se manifestó su justicia y su misericordia sobre nuestras vidas, para que se cumpliese
lo que se había dicho con anterioridad en su palabra. Otra de las bendiciones que se mencionan es en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:5. Creemos que uno de los mayores privilegios que el hombre pudo haber recibido es el haber sido constituidos hijos de Dios. Pero este hecho ya estaba en el corazón de Dios. Predestinación, ordenación de la voluntad divina con que el Padre Eterno tiene elegidos a quienes por medio de su gracia han de lograr la gloria. Ya Dios el Padre sabía de antemano quiénes habían de alcanzar la gracia de la salvación por medio de Cristo Jesús. Dios conoce todas las cosas, incluyendo el ser humano. Todas las actitudes y acciones de los hombres están desnudas ante su presencia. El principio que gobierna los aspectos espirituales es el principio de la fe, ya que por la fe obtenemos todas las bendiciones y promesas de Dios, ya que sin fe es imposible agradar a Dios. La doctrina de la predestinación quizás haya sido mal interpretada, ya que muchos dan por sentado que Dios escogió a unos para salvación y a otros para condenación de una manera arbitraria. Eso huiría en contra de los principios de Dios. Dios le dio al hombre la libertad de elegir entre lo bueno y lo malo, en cuanto a creer o no creer. Jesús dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que rehúsa creer ya es condenado. Hay un aspecto a considerar, y es el hecho de que nadie puede venir al Hijo si el Padre no lo enviare. Hay que tener presente que siempre habrá hombres de buen corazón y de mal corazón. Esto puede ser un misterio para nosotros, pero no para Dios. Él conoce lo más profundo del corazón de los hombres y Él sabe quiénes creerán y quiénes no. Mencionaremos otra de las bendiciones que menciona el apóstol Pablo. Esta es para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1:6. Toda la creación como tal fue hecha para proclamar la gloria de Dios en cuanto a su poder, sabiduría e inteligencia. Además del hombre que fue creado a la imagen de Dios, para que éste alabe a su Creador de acuerdo a la conciencia que el hombre tenga de su Dios. En cuanto al texto en sí, entendemos que la gracia como tal encierra una gloria divina que fue derramada en cada uno de los que hemos creído. Esta gracia es la que nos capacita para vivir la vida de Dios a través de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. La redención por su sangre. Siguiente bendición: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Podemos definir este acto de Dios de la siguiente manera: constituye una de las doctrinas centrales del cristianismo, que expresa la intervención de Dios en favor de la humanidad para devolver a ésta su verdadero lugar en el plan divino. La redención se realiza a través de Jesucristo, quien por eso recibe el título de Redentor. En la teología se ha insistido, quizás demasiado, en los aspectos jurídicos de la materia.
entendiendo el acto redentor de Jesucristo como el pago de un rescate destinado a satisfacer a Dios. La correcta interpretación debe ser mucho más dinámica. Otra de las bendiciones que se menciona en dicha lista es el que hayamos sido llenos de sabiduría e inteligencia. La siguiente bendición nos dice así: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Efesios 1:8. Desde el momento en que Adán desobedeció, perdió en gran medida la capacidad de entender las cosas espirituales. Sus capacidades que le habían sido otorgadas se habían perdido y ahora sus instintos, emociones, sentimientos y pensamientos habían sido afectados y dañados. No podía Dios revelársela en una forma plena. Esto llevaría un proceso largo que en su momento, mediante la obra de Dios en el hombre, le sería devuelto todo lo que había perdido por medio de su Santo Espíritu. Pero era necesario que Cristo viniera primero para restaurar todas las cosas, empezando por el hombre mismo. Esa relación que se había perdido tenía que ser restablecida para que el hombre volviera a tener una comunión con su Creador y así recibir de nuevo lo que había perdido. Esta sabiduría e inteligencia son netamente espirituales. Nada tienen que ver con la sabiduría e inteligencia humana, ya que Dios considera dichas capacidades humanas como insensatez, porque las cosas espirituales solo se pueden discernir espiritualmente. Nuestras capacidades no son suficientes. Necesitamos de la capacidad divina por medio de su Santo Espíritu, quien es el que conoce lo profundo de Dios. Para esto es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu, para que Dios pueda revelarse a nuestras vidas con relación a las cosas espirituales. Las cosas espirituales tienen que ser reveladas a nuestro espíritu, ya que Dios es espíritu. Solo a través del Espíritu podemos entender las cosas del Espíritu. Tienen que darse cambios radicales en nuestra forma de pensar y de actuar. Y como último, mencionamos la bendición del sello del Espíritu Santo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Para todos los que han creído, Dios nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina por medio de su Santo Espíritu, el cual nos selló para así ser propiedad suya, la cual se constituye una garantía para nosotros los creyentes. Sabemos que el Espíritu de Dios se manifestó en la antigüedad de una manera intermitente, pero que ahora vino a ser morada permanente en cada uno de nosotros, los creyentes. Como lo dijo el apóstol Pablo, que no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que sepamos lo que hemos recibido de parte de Dios. Bueno, espero en el Señor que esta corta enseñanza sea de bendición para todos los que van a tener la oportunidad de escucharla y verla, y que sea el Espíritu Santo ministrando las vidas de todos aquellos que tengan la oportunidad de parte de Dios de escuchar esta enseñanza, y que puedan entender también de que lo espiritual es lo esencial, lo verdadero, lo trascendente, lo permanente, lo eterno, y no las cosas materiales que este mundo nos pueda ofrecer. Vuelvo a reiterar, Dios no está en contra de que tú puedas ser bendecido materialmente o económicamente. El punto es que no pongamos nuestra mirada en las cosas terrenales que son
temporales. Estamos aquí de paso, nuestra existencia en esta tierra es corta, y además de esto, ya para concluir, sabemos que el tiempo que estamos viviendo es el último tiempo y que en cualquier momento Jesucristo entrará en escena levantando a su iglesia para que ésta pueda entrar en sus moradas eternas de una vez y para siempre. Que Dios me los bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.